Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a, a esta video conference. Esto pertenece al programa de Inglés 4 o Idioma Extranjera 4 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Vamos a comenzar. Dentro de la primera tarea entregable, esta es en texto y es importante que al momento de entregarla, utilicemos los elementos que se muestran aquí en la pantalla. Los mismos los podemos encontrar en los ejercicios Good cuando hablamos de una descripción es importante mencionar para qué somos buenos. So, a nurse is a person who is good at helping out people. Cuando hablamos de las responsabilidades, y hay otras expresiones, vamos, que vienen en la clase virtual, las cuales son importantes dentro del desarrollo profesional de las personas. Dentro de esta misma tarea es importante elaborar un currículum vitae en inglés, toda vez que en algunas empresas nos es requerido presentar todo lo que es nuestra experiencia, educación, entre otras cosas, pero ya redactado en inglés. Entonces, las dos partes se colocan dentro del mismo archivo y se pasa a la siguiente tarea. En la unidad 2 vamos a trabajar sobre lo que es el reported speech. El reported speech básicamente es cambiar, es reportar lo que dice una persona de forma literal y reportarlo como tercera persona. Entonces, en la pantalla está apareciendo el ejemplo que viene en la clase virtual. Brad said, I am tired. And the reported speech is Brad said that he was tired. Es decir, en lugar de que yo repita literalmente, Brad dijo, yo estoy cansado, como yo no soy Brad, lo reporto como él dijo que él estaba cansado. Y así sucesivamente existen varios ejemplos, tanto en la clase virtual como en la tarea que vamos a entregar. Bien, en esta videollamada, aquellas personas que tengan oportunidad de ver la grabación, nos vamos a enfocar mucho en lo que es la voz pasiva. La voz pasiva es una estructura que utilizan primordialmente la gente que son tipo noticieros, reporteros, journalists, porque el objeto es más importante que el sujeto. Por ejemplo, la mayoría de nosotros recordamos que personajes importantes tales como John Lennon o Kennedy o Lincoln fueron asesinados y probablemente no recordemos el nombre de quien le quitó la vida a John Lennon o al presidente Kennedy porque se utiliza la estructura de la voz pasiva. En el ejemplo de la pantalla dice, someone makes butter from milk, es decir, alguien hace la mantequilla a partir de la leche. Y entonces decimos, butter is made, la parte por alguien, la mantequilla es hecha. Esto ya es opcional, por eso lo puse entre paréntesis a partir de la leche. So you can say butter is made from milk. Se puede omitir la persona que hace la acción. Para esto es importante la voz pasiva, o ese es el uso principal. Podemos utilizarla en presente, por ejemplo, one person cleans the office. Y si estamos hablando de tu oficina, decimos the office is cleaned by one person. Nótese que el verbo en presente convierte este verbo to be en presente. Y el segundo verbo va en pasado participio. Para aquellos que no tengamos claro qué es el pasado participio, existen dos tipos de verbos, los que son regulares e irregulares. Los regulares terminan en ed, punto. Los irregulares, existe una lista, puedes buscar, puedes hacer una búsqueda en Google y ponemos lista de verbos irregulares inglés. El que aparece en la tercera columna, ese es el pasado participio.
Bien, continuemos. En el ejemplo de dos diapositivas atrás decía one person cleans con S y aquí dice the office was cleaned. Es decir, cuando el verbo de la voz activa del verbo original está en presente, cleans, aquí se pondría es. Cuando este verbo está en pasado simple, una persona limpió la oficina, dices, bueno, la oficina fue limpiada. The office was cleaned by one person. Existen otras conjugaciones, tales como el futuro. Una persona limpiará la oficina. Y la voz pasiva dirá, la oficina será limpiada por una persona. So one person will clean the office. Y en voz pasiva diríamos, the office will be cleaned by one person. Otro tipo de conjugaciones sería, por ejemplo, ah, one person should clean the office. Una persona debería limpiar la oficina. Y en la voz pasiva dice la oficina debería ser limpiada por alguien. The office should be cleaned by one person. Lo que estoy haciendo en este ejemplo es mostrar que si en la voz activa tenemos dos palabras, en la voz pasiva tendremos tres. Y también quiero hacer énfasis que siempre el verbo va terminado en ado, ido, tos, ocho, limpiado, trabajado, analizado, hecho, visto, etcétera. Aquí teníamos un ejercicio. Vamos a tratar de hacerlo. Aquellas personas que están viendo la videoconferencia en modo asíncrono. It says someone buys software. Es decir, alguien compra software. En la voz pasiva, yo se les digo en español, diría, el software es comprado por alguien. ¿Cómo lo harían ustedes? Vamos a ver la respuesta. Confiemos en que esta haya sido su respuesta. So, software is bought by someone. Lo mismo podríamos hacer aquí, pero aquí tenemos un caso particular. Someone buys products, es decir, los productos, y en lugar de que digamos es comprados, tenemos que decir son comprados. Entonces, ¿cuál sería el cambio? ¿Podemos conservar el is bought? No, tenemos que cambiarlo por products are bought by someone, es decir, los productos son comprados por alguien. Someone analyzes quality standards. Observamos que analyze es un verbo regular, entonces voy a poner ya sea is analyzed o bien are analyzed, dependiendo si esto es singular o plural. Como son los estándares de calidad, espero que ya tengan la respuesta. So we say quality standards are analyzed by someone. Bien, eso sería todo de mi parte. Agradezco mucho el que hayan podido atender esta videoconferencia de modo asíncrono y quedo a sus órdenes a través del mensajero de la plataforma o el correo electrónico. Muchas gracias.